Han acusado a un exfiscal federal de robar documentos secretos que podrían perjudicar al presidente Trump. El FBI habla de traición y Washington entra en estado de shock. Pero antes, that President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. No. What is that? Sounds like fire. este fin de semana ha sido bastante movido. El sábado los agentes del servicio secreto neutralizaron a Nasir Best, un veinteañero que abrió fuego contra los agentes de uno de los controles de entrada a la Casa Blanca. Las autoridades informaron de que era un viejo conocido del servicio secreto y que tenía incluso una orden de alejamiento de la Casa Blanca. Además, contaba con un historial de salud mental. Según el New York Post, se creía Jesucristo. Al menos un transeúnte ha resultado herido de gravedad. El incidente se produjo 2 horas después de que el presidente Donald Trump publicara que se encontraba en el interior de la Casa Blanca trabajando en el acuerdo con Irán. El mandatario agradeció la rápida respuesta del servicio secreto y dijo que, con respecto a Irán, las negociaciones van viento en popa, pero que si no logran el acuerdo que quieren, volverán al frente de batalla con más fuerza que nunca. Según las autoridades estadounidenses, este tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca sería el segundo atentado que sufre el presidente Trump en menos de un mes. Además, los mercados financieros mostraban este fin de semana una enorme confianza en los Estados Unidos. El Dow Jones y el S&P 500 alcanzaron este fin de semana máximos históricos. Es una señal muy positiva para las grandes empresas estadounidenses y de confianza en la economía. Además, según los informes, el presidente parece haber pasado a la lucha abierta contra el Senado, contra la Cámara Alta. Ha recomendado públicamente que voten en las primarias para reemplazar a varios senadores que no están apoyando que se presente la ley SAFE. El proyecto de ley, la ley SAFE, dice que los votantes en las elecciones deben identificarse tanto para registrarse como para votar. En los círculos de prensa se comenta que John Thune, el presidente del Senado, estaría viendo con cierto disgusto, cómo Trump le resta aliados en la Cámara Alta. Así que habría decidido en posible represalia no presentar la ley de pago adicional para los servicios de inmigración y de la patrulla fronteriza. Además, algunos otros senadores cercanos a Thune también abandonarán el cargo este noviembre. En resumen, si los republicanos mantuvieran los escaños en la Cámara Alta después de las elecciones de mitad de mandato, el Senado podría contar con más miembros de la línea de Trump que de la del propio Thune. Y eso le haría tener mucha presencia ya en el Senado, pero quizás una de las noticias más importantes, la que ha conmocionado al gobierno, llegue de la mano de este hombre, Jason Redding Quiñones. Puede no sonarles mucho el nombre de este fiscal de Miami, cercano a Trump, para más señas, pero se encarga de supervisar la instrumentalización, la politización del gobierno de las presidencias anteriores. Hablamos de las administraciones de Biden y de Obama. Dos figuras siempre muy cercanas, Biden y Obama, pero es que Quiñones también es la persona de la que partió la acusación de Raúl Castro, el hermano del cubano Fidel Castro, algo que vamos a tratar hoy también en profundidad en un minuto. Y además es la persona que también imputó a Alex Saab, el presunto blanqueador del dinero de Nicolás Maduro. Y todo esto lo hizo en menos de una semana. Pues bien, ahora acusa a uno de sus propios exfiscales federales. Y la acusación es bastante grave, ya que le imputan cargos por intentar robar un informe sellado y secreto de la investigación que lanzó Jack Smith, el abogado especial contra el presidente Donald Trump. Un tribunal había dictaminado que no debía hacerse público bajo ningún concepto, pero la exfiscal adjunta de los Estados Unidos, Carmen Mercedes Limberger, trató de enviárselo a su propio correo electrónico como la receta de un postre
desatendiendo completamente el juramento de su cargo. Este es un caso preocupante porque es de uno de nuestros predecesores, pero no solo era una fiscal federal adjunta de Estados Unidos, sino una de nuestras exdirigentes. Dirigió una oficina en Fort Pierce. Es una fiscal general adjunta de los Estados Unidos en funciones, y hay cargos muy graves en su contra. El gran jurado la acusó el martes y tuvo su primera comparecencia. La acusan de 4 cargos y, básicamente, lo que intentaba hacer era robar documentos del gobierno. Ahora puede recibir un castigo ejemplar mientras los fiscales la interrogan para conocer con qué propósito trató de robar esos documentos. ¿Con qué propósito? Bueno, dejaremos que eso se aclare cuando ella tenga su día en la corte. Dejaremos que eso salga a la luz, pero ella intentaba robar documentos del gobierno para un propósito para el cual no estaba autorizada. Y ella renombró esos documentos del gobierno como, ya sabes, receta de pastel Bundt, receta de galletas con chispas de chocolate, algo de esa naturaleza. No me cites exactamente en eso, pero ya sabes, uno de estos cargos, el 18 U.S.C. 1519, conlleva una pena de prisión máxima de 20 años. Esto es algo muy, muy serio. Este que veíamos era Quiñones. En los sectores más alineados con Trump y MAGA se está hablando ya de que se estaría enviando un mensaje alto y claro a los fiscales que abusan de su poder o abusaron de su poder en anteriores administraciones y que no cumplieron con su obligación. Creo que no es solo un mensaje para cualquier fiscal, es un mensaje para cualquier empleado del gobierno, de que tienes una obligación, haces un juramento para trabajar para el gobierno y haces ese juramento para apoyar y defender la Constitución y para cumplir con tus deberes bien y fielmente. Y nos tomamos eso muy en serio aquí en el Distrito Sur de Florida. El fiscal federal adjunto especial, Joe DiGenova, ya está investigando en Fort Pierce lo que el presidente Trump denuncia como la persecución política que ha sufrido durante la última década y lo que describe sus allegados como una posible conspiración de los círculos de inteligencia para violar los derechos civiles del presidente y de sus seguidores. De hecho, la exfiscal a la que apuntan ahora sus colegas ayudó al abogado especial Jack Smith, después de que el FBI allanara la residencia del presidente Trump, con toda esa polémica de las órdenes del FBI. Cuando retiraron, recuerden, aquellas cajas de Mar-a-Lago y pidieron que apagaran todas las cámaras. Trump se quejó de que incluso registraron el armario y la habitación de su esposa Melania. Después intentó robar Stallenberger el informe que escribió Smith después de la segunda victoria electoral de Trump y antes de retirar los cargos, aunque Limberger, por su parte, lo niega todo. Niega que cambiara los nombres de los archivos de Smith por los de un postre para transmitirlos sin autorización y sin que la detectaran. Según la acusación, entre los documentos también había comunicaciones internas del departamento y además un informe que debía permanecer bajo secreto de sumario sobre un proceso penal en curso. ¿Qué hizo? Pues los camufló cambiándolos de nombre, se supone, para después enviárselos a su propia cuenta de correo. Es decir, las acusaciones abarcan muchas, no sé si llamar negligencias, pero son bastante graves. De probarse sería uno de los casos de corrupción más sonados de los últimos tiempos. Las autoridades, además, indicaron que lo hizo a sabiendas de que violaba las leyes y perjudicaba la naturaleza del proceso contra el presidente Trump. Kash Patel, el jefe del FBI, también se pronunció sobre el caso y lo hizo con cierta contundencia. Esta tarde, una ex asistente fiscal de Estados Unidos que apoyó la investigación politizada de Jack Smith contra el presidente Trump ha sido acusada de robar documentos confidenciales de la investigación. El FBI no dudará en exigir cuentas a aquellos que violaron la confianza de los estadounidenses en una investigación que, para empezar, nunca debería haberse iniciado. Si recuerdan, fue la juez de distrito Eileen Cannon la que prohibió al Departamento de Justicia divulgar, transmitir o compartir el segundo volumen del informe del fiscal especial Smith contra Trump. El protagonista de nuestro relato de hoy, Quiñones,
que descubrió el incidente a finales del año pasado, le recordó a Just the News, al diario digital, que le dio algunas instrucciones explícitas a la exfiscal. Cuando asumí el cargo, le encomendé una misión, y esa misión se resume en 3 puntos: proteger a los estadounidenses, restablecer una justicia imparcial y defender el Estado de Derecho, y elegí esas palabras con mucho cuidado. Quiñones trasladó el caso a la Fiscalía del Distrito de Florida para que desde allí la acusaran oficialmente para así evitar un conflicto de intereses, pero el mensaje resulta inequívoco. Las advertencias comienzan a materializarse. La rendición de cuentas de la que tanto hablan los republicanos parece tomar impulso. Y es que Limburger no es solo una exfiscal que dirigía Fort Pierce, también forma parte del Consejo Asesor de la Fundación de Fiscales Nacionales Negros. De hecho, preside su Comité de Formación Jurídica. Además, en el sitio web del Departamento de Justicia, todavía aparece como una de sus embajadoras ante las facultades de derecho. Pero llegados a este punto, mejor recapitulemos. Los fiscales federales tienen acceso a información sumamente delicada. Hablamos de testigos protegidos, investigaciones de corrupción, narcotráfico, inteligencia, acuerdos secretos y hasta pruebas selladas. Acusar a una exfiscal no es un asunto menor, y no lo es porque el problema deja de ser individual y pasa a cuestionar la seguridad y la neutralidad del propio Departamento de Justicia. Estamos hablando de las eras de Biden y Obama. Y esto podría desatar algo más porque este tipo de casos suelen abrir varias capas, es decir, investigaciones más amplias. Pueden dar pie a investigar si hubo más filtraciones o más documentos que se gestionaron mal. ¿Y qué documentos fueron esos y por qué? Puede abrir nuevas vías si alguien más tuvo acceso a estos o a otros. En resumen, el impacto mediático puede escalar muchísimo además. Incluso podríamos esperar un efecto dominó, como en otras ocasiones hemos visto, en las que han comenzado a aparecer nuevos testigos, acuerdos con la Fiscalía, filtraciones a la prensa o investigaciones del Congreso. Así que podemos estar solo asistiendo al principio de lo que los partidarios de Trump y el propio Trump no deja de exigir: la reiterada una y otra vez rendición de cuentas de los que instrumentalizaron el gobierno en su contra. Pero Quiñones además protagonizó la semana pasada otro episodio memorable. Bueno, el de Alex Saab, el testaferro de Maduro, también estuvo muy bien, fue muy sonado, pero la acusación de Raúl Castro supuso un momento de júbilo para la diáspora cubana. Algunos la han llegado a calificar como el principio del fin. La relevancia de esa acusación es enorme, no solo por el caso en sí, sino por lo que simboliza políticamente y por las consecuencias que podría desencadenar entre Estados Unidos, Cuba y el propio sistema judicial estadounidense. Jason Reading Quiñones, quédense con este nombre, acusó a Raúl Castro de derribar las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, hace 30 años. Este es un tema sumamente sensible para el exilio cubano y también para los sectores conservadores de Florida. Es la primera vez que un exdirigente cubano es llevado tan directamente al terreno penal federal estadounidense por un hecho histórico de esa magnitud. Es decir, se han traspasado los antiguos límites políticos, los límites políticos de siempre. Durante décadas, Washington evitó enjuiciar directamente a la cúpula cubana para no escalar el conflicto diplomático. Ahora esta acusación cambia eso. Y esto refleja la transformación del Departamento de Justicia bajo el segundo mandato de Donald Trump. Y ahora, la oficina de Miami ya está explorando otros casos relacionados con los funcionarios cubanos y sus redes internacionales vinculadas a la corrupción, la inteligencia y el narcotráfico. Por el momento, Cuba ha decidido ignorar la acusación, pero qué duda cabe que esto endurece aún más las relaciones bilaterales y puede provocar más sanciones. Además, el caso podría convertirse en el precedente para abrir procesos contra funcionarios o exfuncionarios extranjeros. Ahora, Estados Unidos traspasa así la presión a los líderes cubanos, a los dirigentes, y ya ha apostado un portaaviones frente a las costas cubanas, mostrando
la misma estrategia que usó para extraer a Maduro del mismísimo Palacio de Miraflores en una operación relámpago. Supongo que a nadie le gustaría hoy estar en la piel de Raúl Castro, y el reloj corre en su contra, mientras desde Washington también contiene la respiración, porque lo que estamos viendo ya no es solo otro escándalo político más. La acusación contra una exalta funcionaria del Departamento de Justicia amenaza con abrir una caja de Pandora dentro del propio aparato federal estadounidense. Si se demuestra que hubo filtraciones, abuso de poder o manipulación política de investigaciones sensibles, el impacto, el efecto podría ser devastador para una credibilidad de las instituciones estadounidenses que no viven su mejor momento. De hecho, están en horas bajas. Y eso es precisamente lo que explica la conmoción. No hablamos únicamente de Donald Trump, ni de un exfiscal, ni siquiera de un simple caso judicial. Hablamos de una guerra interna por el control del relato del poder y de la justicia en Estados Unidos. Una batalla que enfrenta a fiscales, a agencias federales, a la inteligencia, al Congreso y a la Casa Blanca. Y en medio de todo esto emerge la figura de Jason Reardon Quiñones, el fiscal que está llevando hasta el límite causas que hace apenas unos años parecían impensables. Por eso muchos creen que no estamos asistiendo al final de una historia, sino apenas al comienzo de algo mucho más grande. ¿Y usted qué opina? Bueno, hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.